Vivimos en una época donde las modas, donde la presión social, donde la cultura, donde los medios de comunicación masiva determinan muchas veces el pensamiento y el proceder de las personas. Y debido a este bombardeo que hay en la mente de la gente, algunos cristianos e hijos de cristianos son arrastrados por la corriente de este mundo. Y cuando eso pasa, pues es algo triste, nos lamentamos de que eso suceda, pero a la vez nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por qué hermanos, hermanas, jóvenes que crecieron en la iglesia a veces se dejan llevar por el mundo y los perdemos? Bueno, yo llego a la conclusión de que es por falta de convicción. La falta de convicciones en el cristiano y en las familias nuestras es lo que provoca que muchas veces haya este tipo de deserción y abandonen las cosas de Dios completamente por ir al mundo. Quiero que consideremos esta lección que le he titulado Convicciones que no se quiebran. Para poder vivir en el mundo sin llegar a ser del mundo, es bien importante que todos tengamos convicciones. Y convicciones firmes, sólidas, fuertes, que no se puedan quebrar con nada. Necesitamos desarrollar todos nosotros un carácter que no sea movido por las opiniones populares. Desarrollar un carácter que no tenga temor a ser diferente en esta sociedad. Un carácter que se mantenga firme aun cuando todos estén en nuestra contra. Vamos viendo, hermanos, en esta lección 3 puntos importantes. El primero que quiero que veamos es lo que son las convicciones. Que nos quede claro este concepto. ¿Qué son? ¿Qué significa tener convicciones? Bueno, la convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. La convicción es algo más fuerte que una simple opinión. Uno puede pensar, opinar, ¿verdad?, sobre cierto asunto en particular, pero una cosa es tener un pensamiento, una opinión de ello, y otra cosa muy diferente es estar completamente convencido de eso, persuadido. Porque, hermanos, la convicción es algo que se arraiga en la conciencia de las personas y se arraiga en principios muy firmes en ella. Por ejemplo, alguien puede decir, y esa es su opinión, bueno, yo creo que está mal copiar en un examen. Pero si no tengo otra opción, lo voy a tener que hacer. Y ahí está, ¿verdad? Aunque sabe que está mal, como quiera deja una puertita abierta por si se llega a ofrecer, pues lo hace. Pero tener convicción es decir, yo no voy a copiar. Aunque me saque una mala calificación, aunque repruebe el examen, pero yo sé que copiar es deshonesto, es hacer trampa y yo no voy a copiar. Y no copia. Porque su convicción es fuerte. Y él no va a violar su conciencia a hacer algo malo, algo indebido. Alguien puede decir, creo que hay que vestirse decentemente. Sí, lo creo. Pero no quiero que me rechacen mis amigas por no andar a la moda, por no vestirme como ellas se visten. Y aunque sabe que está mal, como quiera deja ahí la puertita abierta. Sin embargo, tener convicción es decir, mi cuerpo refleja a Cristo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo me voy a vestir para agradar a Dios y no para agradar al mundo. Y no se viste indecentemente.
Eso es tener convicción. Alguien puede decir, yo sé que lo mejor es esperar con mi novio, pero es que lo amo mucho. Y si lo amo, y si él me insiste, pues tal vez ceda. Aunque sabe que está mal, como quiera es una mera opinión, deja abierta la posibilidad. Pero tener convicción es decir, mi cuerpo honra a Dios, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo voy a esperar hasta que me case. Eso es tener convicción. Y lo hace. Hermanos, las convicciones no son meramente pensamientos. Las convicciones se traducen en acciones. Y esas acciones, hermanos, reflejan lo que la persona cree en verdad. Y no es movido de eso. Un ejemplo en la Escritura lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, vemos cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y llevaron, ¿verdad?, a los jóvenes más inteligentes, a los más sanos, a los más fuertes, al palacio del rey para ser instruidos en las ciencias, en las lenguas de los caldeos. Y la palabra de Dios, hermanos, dice aquí que el rey dio una orden, que estos muchachos deberían de comer de la porción que él comía y beber del vino que él bebía. Cuando Daniel supo esta orden, este edicto del rey, Daniel, hermanos, se propuso en su corazón, dice aquí la Escritura, no contaminarse con esa comida. Él, hermanos, dijo, yo no lo voy a hacer. Aunque el rey Nabucodonosor lo esté ordenando, yo no voy a comer esa comida ni voy a beber de ese vino. Esto implica que Daniel tomó una decisión profunda, una decisión voluntaria y también muy valiente, influenciada por el compromiso que él tenía con Dios. Daniel era un verdadero creyente en Dios. La palabra de Dios estaba en su corazón. Él sabía lo que al Señor le agradaba y lo que no le agradaba. Él sabía que había alimentos inmundos. Sí, hermanos, seguramente la comida del rey no cumplía con lo que la ley de Moisés había establecido. Había alimentos que Dios consideraba inmundos y le había dicho al pueblo, ustedes no coman esta clase de alimentos. Lógicamente, en Babilonia no se basaban en esa ley dietética, pero ellos tenían convicciones. O posiblemente esos alimentos eran dedicados primeramente a los dioses paganos de los babilonios. Así que Daniel dijo, yo no voy a comer de esa comida. No lo voy a hacer. A pesar de que estaba en otro país, a pesar de estar cautivo, a pesar de estar rodeado de mucha presión, a pesar de encontrarse lejos de su familia, él se propuso obedecer a Dios. Sí, hermanos, él obedeció a Dios. Y, hermanos, seguramente para otros jóvenes hubiera sido una oportunidad de lujo. Probablemente para otros hubieran dicho, ay, qué padre, vamos a comer de lo que come el rey. Qué ricos manjares vamos a disfrutar aquí. Daniel no pensó así. Para él implicaba comprometer su integridad espiritual. Y esto era algo que él no iba a hacer. Y él se lo propuso y dijo, no, yo no comeré esta clase de comida. Hermanos, esto que hizo Daniel se le llama tener convicción. Tener convicción. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos tener. Adultos y jóvenes, convicciones que no puedan ser quebradas,
que no puedan ser movidas. Aunque haya mucha presión allá afuera, aunque estemos siendo bombardeados en la mente con tantas cosas, yo no voy a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Cuál es el peligro de vivir sin convicciones? ¿Hay peligro en ello? ¿Hay riesgos? Sí los hay. Sí los hay. Yo creo que para cualquiera de nosotros que hemos crecido en la iglesia, que estamos aquí frecuentemente reunidos, que leemos la palabra de Dios, que tratamos de aprender, yo creo que sería cosa muy grave no tener convicciones sólidas en todo esto que tanto estudiamos. ¿De qué serviría, hermanos, tantas horas de sermones, de clases bíblicas, de estudios en los hogares, de lectura personal, si no tenemos convicciones? Si fácilmente somos movidos, si por ahí, ¿verdad?, la presión del grupo, por ahí lo que vemos en las redes sociales, por ahí la cultura de este mundo, las modas, fácilmente nos pueden influenciar y llevarnos a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Entonces, ¿de qué sirve? Necesitamos, hermanos, tener convicciones sólidas en la palabra de Dios. Esto es bien importante. De no hacerlo, de no tener convicciones, sería como navegar en el mar sin una brújula. Sería, hermanos, como edificar una casa sin ponerle cimientos a la casa. Así sería nuestra vida sin convicciones. ¿Cuáles serían algunos peligros para nosotros de vivir sin convicciones sólidas? Bueno, vamos a ser vulnerables al mundo, muy vulnerables. Dice en Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, 2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo quiere que nosotros nos adaptemos, nos acoplemos. Como dice aquí, nos conformemos a ellos. Dice Pablo, no se adapten, no se conformen a este siglo. Hermanos, una persona sin convicciones fácilmente va a caer en este error. Si nosotros no hemos definido perfectamente lo que creemos y por qué lo creemos y hasta dónde estamos dispuestos a defenderlo, entonces nos vamos a volver extremadamente vulnerables a este siglo. Y muy fácilmente nos vamos a querer adaptar al mundo y ser como el mundo es, porque no hay convicciones. Lo que una persona cree hoy, mañana puede ser diferente. Si acaso, ¿verdad?, el grupo, la cultura o la emoción cambia, porque no tiene convicción. Son fluctuantes como las olas del mar, que son llevadas de un lado para otro. Ahora hace cierta cosa porque es la moda, ¿verdad? Ahora se viste de esta manera porque es la corriente ahorita. Todos los amigos, todos los muchachos, muchachas se visten así. Ahora actúa de esta forma porque pues es lo que ha salido nuevo, es lo que se promociona ahora en las redes sociales y ahí vamos, ¿verdad? Con la corriente, adaptándonos a todo lo que el mundo hace, porque no tiene una convicción. Es bien fácil movido de un lado para otro. Dice en Santiago, hermanos, bueno, ahorita vamos al pasaje de Santiago, pero ser vulnerables al mundo, hermanos, es algo que suele suceder. Cuando usted ve a un cristiano
un joven, una muchacha con comportamiento, con un carácter muy semejante al del mundo, es que en verdad no hay convicciones en él o en ella. Si los amigos comienzan a fumar o a tomar alcohol, el cristiano, aunque en un principio se sienta incómodo de estar allí, pues no quiere parecer raro a sus amigos, ni quiere que se burlen de él, y a la postre termina participando de lo que ellos participan, porque no tiene convicciones. Si por ahí hay alguien, ¿verdad?, hablando o burlándose, tal vez de Dios o de la iglesia o de la Biblia, y el muchacho o la muchacha cristiana estando allí, escucha todo esto. Cuando no tiene convicciones, se queda callado. No dice nada. O se comienza a reír también de los chistes de aquellas personas. ¿Para qué? Para no ser señalado, para no ser excluido del grupo, porque no tiene convicciones. Cuando sale una nueva tendencia en las redes sociales, aunque sea esta provocativa, aunque sea algo dañino, aunque sea algo ofensivo, peligroso inclusive, el que no tiene convicciones en Dios y su palabra, lo hace, y lo hace igual que todos los demás, con tal de tener seguidores, con tal de que le den like. Y ahí está, porque ahorita es la tendencia. Lo hace porque no tiene convicciones. Cuando en la escuela o en algún otro lugar se promueven ideas contrarias a los principios de la palabra de Dios, como la ideología de género, como el aborto, como la evolución, como el ateísmo, el que no tiene convicciones comienza a poner en tela de juicio la palabra de Dios y comienza a aceptar estas corrientes. Dice, sí es cierto, ¿verdad? Yo no había pensado en esto. A lo mejor sí, así es. Amor es amor, todos tenemos derecho. Y comienza a ceder a esas ideas que por allá le están bombardeando. ¿Por qué? Porque no tiene convicciones. Hermanos, cuando estas faltan en la vida de un cristiano, vamos a ser vulnerables al mundo y fácilmente movidos de lo que somos. Sin convicción firme, la persona se adapta al entorno, no a la voluntad de Dios. Por un lado, el Señor nos dice que debemos de ser de esta manera. Por el otro lado está el mundo, nos dice, tienes que ser de esta forma. Nos adaptaremos a lo uno, a lo otro, dependiendo si tenemos o no convicciones. El que tiene en verdad dice, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Me voy a comportar como Dios me dice. Me voy a vestir como Dios me dice. Mi carácter será como el que Dios quiere, no como el mundo me lo pide. Y el que no tiene convicción fácilmente va a decir, ay, es que mis amigos, es que mis amigas, es que todo el mundo lo hace, es que es la moda, es que la cultura, y va a hacer lo que el mundo hace. No hay convicción. ¿Cuál es otro peligro? Pues de la mano con esto es cambiar de valores fácilmente. En Efesios 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una persona sin convicciones, hoy cree una cosa y mañana cree otra. Es una persona inestable y es una persona dependiente de su entorno. Lo que cree hoy, mañana puede ser diferente si cambia, ¿verdad?, el pensamiento de su entorno. Son fluctuantes como las olas del mar que son llevados de un lado para otro. En Santiago 1:6 dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento
y echada de una parte para otra. Hermanos, no tener firmeza espiritual implica no tener control de la dirección de su vida. Y eso es muy triste. Él no elige, sino que permite que las personas le lleven de un lado para otro. El mundo lo lleve de un lado para otro. No tiene dirección, no tiene control. Hermanos, fácilmente una persona puede cambiar de valores sin convicciones. Pero también, hermanos, podemos ver cómo una persona sin convicciones compromete su fe en momentos claves. En la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 10, dice el apóstol: porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué vemos aquí? Vemos el caso de Demas. Demas, en realidad, podemos decir, no tenía convicciones. Demas, cuando se puso la cosa difícil, cuando Pablo fue encarcelado y necesitaba de su apoyo, dice Pablo, me desamparó. Él prefirió, hermanos, irse por el camino cómodo, por lo más fácil, volver al mundo. Eso fue, hermanos, la solución que él encontró. Irse al mundo. Eso fue más sencillo que mantenerse fiel a Cristo Jesús. Desamparó a Pablo y lo dejó solo. Dio su espalda a Cristo para evitar sufrir. A veces suele suceder eso. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar, porque van a llegar esos momentos difíciles, situaciones críticas, pero si no tenemos convicciones, no vamos a estar preparados para afrontar esos momentos. Y puede ser que pase con nosotros lo que sucedió con Demas. Es posible. Y es que es fácil, hermanos, decirse cristiano cuando todo está bien, cuando todo es bonanza en nuestra vida, cuando no hay ningún problema, ningún sacrificio que hacer. Pero el verdadero carácter se revela cuando ser fiel a Dios tiene un costo y debo de pagarlo. Y ahí es cuando en verdad se manifiesta si el cristiano tiene o no tiene convicción. Cuando dice, yo pago el precio, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea necesario, pero yo no voy a abandonar mi fe. Yo no voy a hacer algo que sea incorrecto ante Dios. ¿Sí? El verdadero carácter se revela cuando ser fiel a Dios implica sufrir burlas. Es que se van a burlar mis amigos, que se burlen. Que se burlen. Eso es tener convicción. Pero es una oportunidad laboral que me están ofreciendo muy buena. ¿Sí? Pero yo sé que si acepto ese trabajo, mi vida espiritual se va a venir para abajo porque ya no voy a tener ningún tiempo para las cosas de Dios. Aún los domingos voy a estar obligado a trabajar. Tener convicción es decir, que se pierda esa oferta de trabajo. Encontraré otra mejor con la ayuda de Dios. ¿Sí? ¿Me va a rechazar mi familia? ¿Se van a apartar de mí mis amigos? Ni modo. Yo estoy dispuesto a hacerlo, porque yo quiero agradar a Dios y no a las personas. Cuando hay convicción, hermanos, vamos a estar dispuestos a pagar el costo de nuestro sacrificio y nuestra obediencia al Señor. Pero cuando no hay convicción, entonces en esos momentos claves vamos a decir lo contrario. No, yo no quiero perder a mis amigos. No, yo mejor voy a hacer lo que ellos hacen. Yo mejor voy a dejar las cosas de Dios. Yo no puedo desaprovechar este trabajo, etcétera, etcétera, cosas por el estilo. Convicciones, hermanos. Necesitamos convicciones. En Hebreos 10, versículo 38,
Dice la palabra de Dios, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en la mente de un cristiano debe estar este pensamiento: preservación del alma. Dijo el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿De qué le habrá servido? El cristiano debe tener fe, debe tener convicción para salvaguardar su alma, manteniéndose puro, santo, dedicado a Dios. ¿Que hay que sufrir un poquito? Hay que sufrir, no importa. Pero mi alma es más importante. ¿Cómo podemos desarrollar convicciones firmes? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Hermanos, quiero decirles que las convicciones no nacen por accidente. No es que me acosté anoche y esta mañana desperté con convicciones bien fuertes. No, no es así. Tampoco las convicciones se improvisan en los momentos críticos. Las convicciones se desarrollan con propósito, con paciencia y con mucha disciplina espiritual. Quien tiene convicciones es porque ha decidido vivir para agradar a Dios y ha edificado su vida sobre verdades inquebrantables. Para poder lograr esto, necesitamos arraigarnos muy bien en la palabra de nuestro Dios. Esto es bien básico, aunque es algo que muy frecuentemente mencionamos, pero es que esa es la base, ese es el fundamento. En el Salmo 119, verso 11 dice: David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para poder, hermanos, mantenernos puros y no caer en las garras del pecado, necesitamos en nuestro corazón tener bien arraigada la palabra de nuestro Dios, los principios bíblicos. Todo esto que aprendemos y que estamos frecuentemente escuchando, hermanos, que no entre por un oído y salga por otro, sino que se quede en el corazón y que frecuentemente meditemos en ello. Y que lo traigamos a nuestro pensamiento en esos momentos en que nos toca vivir en el mundo y que vemos tantas cosas, o que muchas veces el mundo trata de influenciarnos. Que todo eso venga a nuestra mente. Nadie puede defender o puede vivir de acuerdo a lo que no conoce. ¿Cómo tener una convicción en algo que no conozco? En algo que no sé. Por eso necesitamos ser estudiosos de la palabra de Dios. Las convicciones verdaderas no nacen de la cultura o de las opiniones o de lo que el mundo piensa, sino de nuestro conocimiento de las Escrituras. Así que necesitamos dedicar tiempo a la lectura personal. Yo sé que esto lo decimos, pero lo hemos dicho y dicho y dicho y no lo hacemos. Dedicar tiempo a la lectura personal de la palabra de nuestro Dios. Necesitamos memorizar versículos claves en temas específicos que aquí estén en nuestra mente. Y a veces somos muy perezosos para memorizar la palabra de Dios. Necesitamos dominar temas doctrinales básicos, porque allá afuera vamos a escuchar tantas cosas, tantas ideas, tantas corrientes doctrinales. Y si no tenemos dominados esos temas básicos, hermanos, pues esto puede llevarnos a que seamos arrastrados y movidos. Para desarrollar convicciones necesitamos ser estudiosos de la palabra de Dios. Esto es bien importante. En Lucas capítulo 6, verso 47,
Dice el Señor Jesús: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es lo que quiero, hermanos, es lo que deseo que todos nosotros seamos. Personas que no se pueden mover, que no son movidas fácilmente por los vientos, por los ríos, por la lluvia, por el mundo, porque estamos bien fundados, bien cimentados. Nuestras convicciones son bien fuertes, basadas no en opiniones, no en el mundo, sino en la palabra de Dios. Pero para eso se requiere ahondar y ahondar y ahondar para poder llegar a la roca y sobre la roca edificar. Es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, también determinar de antemano cómo nosotros reaccionaremos cuando las situaciones vengan a nuestra vida. Así de la manera en que Daniel ya se había propuesto no contaminarse si le presentaban la comida del rey. Él ya había dicho: si me traen esa comida, yo no me la voy a comer. Él lo propuso en su corazón. De la misma manera debemos de ser nosotros. Debemos decidir con anticipación cómo actuaremos ante ciertos escenarios. ¿Sí? Y es que la fe firme no nace en el momento del problema. Si pensamos que, a ver cómo le hago y ahí voy a improvisar a ver qué se me ocurre, hermanos, de antemano necesitamos ya saber cómo vamos a actuar ante ciertas situaciones. ¿Cómo vamos nosotros a comportarnos en esos momentos? Desde antes. En Josué 24, versículo 15, encontramos estas palabras muy importantes. Gran ejemplo para nosotros el de Josué. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero, dice él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es bien importante, esta manera de hablar, esta convicción. Es decir, sin importar lo que ustedes hagan, ustedes decidan, ustedes escojan el rumbo de su vida, ustedes elijan a qué Dios van a adorar, pero yo ya decidí, yo ya sé a quién voy a servir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermanos, ese debe ser el pensamiento siempre de un cristiano. Sin importar lo que otros hagan, nosotros debemos de decir: yo nunca me voy a avergonzar de mi fe. Si otros se burlan, si otros se ríen, si otros se avergüenzan, yo no lo voy a hacer. Yo no lo haré. Yo no voy a aceptar una invitación para participar en nada que sea malo. Si otros lo hacen, muy su problema, yo no lo voy a hacer. Si me invitan mis amigos a beber, me invitan a fumar, me invitan a ir al baile, me invitan a esto, a lo otro, yo no lo voy a hacer. Eso es tener convicciones. De antemano necesitamos decidir cómo vamos a reaccionar. Yo me voy a conservar puro hasta que me case. El mundo lo hace, es bien común. La fornicación, hermanos, es algo que se practica mucho entre la juventud. Los cristianos deben de decir: yo voy a esperar hasta que me case. Yo siempre voy a decir la verdad, aunque otros mientan, yo no lo voy a hacer. Yo jamás me voy a vestir indecentemente, inapropiadamente. Aunque mis amigos, mis amigas, aunque sea la moda, yo no lo voy a hacer. Eso es convicción. Pero ya desde antes uno debe estar pensando en eso. Los padres debemos tratar
de inculcar convicciones en nuestros hijos desde que son pequeñitos, para ayudarles cuando esos tiempos difíciles lleguen. Si desde antes estás bien decidido a lo que harás y a lo que no harás, te será mucho más fácil enfrentar esos momentos difíciles cuando estos se presenten en tu vida. Pero necesitamos de antemano determinar lo que hemos de hacer. Otra cosa que nos ayuda mucho en nuestras convicciones es la oración. Ejercitarnos en la oración. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, la oración fortalece nuestro espíritu y afirma también nuestra identidad con el Señor. Cuanto más cerca estemos de Dios, más claridad vamos a tener para poder distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y si le pedimos a Dios sabiduría para poder actuar, para poder conducirnos en este mundo, dice Santiago, Él la da, y la da abundantemente y sin reproche. Debemos pedirle a Dios que afirme nuestra fe, que nos dé valentía para vivir conforme a esa fe. Debemos hablar con Dios de nuestras luchas, de nuestras pasiones, de los desafíos que tenemos allá afuera con el mundo, con nuestro entorno, y pedir a Dios su ayuda y su fortaleza para mantenernos fieles. Pero la oración ayuda mucho, mucho. Y una cosa más que recomendamos para poder desarrollar convicciones es rodearse de personas que nos ayuden a fortalecer nuestra fe. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice Pablo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sí, hermanos, las virtudes cristianas es algo que no se sigue aislado de los hermanos, aislados de la iglesia, por allá en lo solitario. Las virtudes cristianas se desarrollan siempre en compañía de nuestros hermanos en la fe. Ellos nos pueden ayudar mucho a reforzar, a fortalecer nuestras convicciones para poder vivir conforme a ellas. Sí, debemos rodearnos de quienes estén firmes en la fe y de esos hermanos que sabemos nos van a ayudar con sus consejos y experiencia a mantenernos también firmes en Cristo Jesús. Hermanos, esto es bien importante. Necesitamos tener convicciones, y si no las tenemos, hay que desarrollarlas. Y si ya las tenemos, hay que cuidarlas y fortalecerlas. Y esto que acabamos de mencionar nos ayuda muchísimo a ello. Así que en conclusión, desarrollar convicciones que no se quiebren es un proceso diario, no es un evento único. Todos los días hay que estar trabajando en ello. Cada día deben de ser formadas y deben de ser fortalecidas. Cada lectura bíblica, cada decisión correcta, cada oración, cada acto de valentía añade una piedra más al fundamento de nuestra fe. Y hay que estar todos los días, siempre trabajando y trabajando y trabajando en edificar convicciones fuertes y sólidas que no puedan ser derribadas. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Nuestro hermano Oscar Portillo nos va a dirigir en el himno de invitación. Si hay alguien en esta mañana que quiera obedecer a Cristo, que quiera venir a la obediencia al Evangelio, puede levantar su mano. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguna persona, algún amigo, algún joven que cree en Jesús y quiera venir a Él? Bueno, vamos a cantar el himno y a través del himno le seguimos invitando. Dios les bendiga.